Bienvenidos a la ciencia de invertir, muchísimas gracias a todos los que se van sumando, sus comentarios, sus me gusta y bueno, su suscripción, todo eso ayuda a que el canal siga creciendo, ya somos más de 600, así que eternamente agradecido. Y bueno, con el video de hoy básicamente quería mostrar algunas acciones y CDRs que me parecen interesantes monitorear, no necesariamente para comprar ya, ni tampoco estos son recomendaciones de compra o venta, simplemente son mi opinión. Y ya mostré en el Instagram asociado al canal más o menos lo que opinaba de, por ejemplo, Procter Gamble, Johnson Johnson y Facebook, que son tres acciones muy distintas entre sí, pero que bueno, tanto Procter Gamble como Johnson Johnson tienen perspectivas más sólidas, con menos volatilidad y que son empresas que pagan buen dividendo y son interesantes para el largo plazo. Y Facebook también es interesante para el largo plazo, pero es más una empresa de crecimiento y que la verdad que en el largo plazo no se cansa de crecer el valor de su acción y no se invierte tanto para dividendos. La primera acción con CEDAR que quería mostrarles era Alibaba, como todos ya más o menos habrán enterado, perdió este canal alcista con un fuerte gap a la baja y logró reconocer la EMA de 200 y ahora estaría rebotando al alza y llegó más o menos a la zona que había proyectado, la EMA de 50, que está más o menos al mismo valor con el que había abierto el día del gap, en torno a los $279 llegó. Podría subir un poco más, pero todavía esto lo considero una corrección de esta tendencia bajista de corto plazo. Como ya saben, el precio se mueve en ondas y todavía no parece, o al menos yo no lo considero que esto sea un retomar, digamos, la tendencia alcista previa. Simplemente es una corrección, así que para mí para comprar no está, salvo que vayan a muy largo plazo, pero yo creo que si esperan unas semanas van a tener algún precio de compra un poquito mejor, pero bueno, eso cada uno debe verlo. Lo que podemos observar es que, como vemos, previamente cuando tiene estas caídas con gaps, suele tener bueno, además de que cae con bastante fuerza, tiene un rebote relativamente rápido, como vemos acá, como vemos el que está haciendo ahora justamente, y luego, en estos casos, por lo menos los dos anteriores, superó incluso la EMA de 50, llegó, obviamente no recuperó toda la caída, y luego rebotó a la baja y fue a retestear la EMA de 200 otra vez. En este caso es una caída un poco distinta, viene de una tendencia alcista mucho más desarrollada, así que hay que tener cuidado porque puede estar comenzando una tendencia bajista de un poco más de largo plazo, ir a buscar objetivos más abajo, así que en ese sentido hay que tener un poco de cautela con este papel. Para el que está comprado yo creo que ajustaría un poco el stop loss y iría viendo cómo evoluciona en esta zona. Y no nos tiene que temblar el pulso en todo caso de tomar un poco de ganancia o de toda la posición o de una parte, si vemos que empieza a tener, digamos, perspectivas de que vuelva a empezar a caer. Una cosa que quería remarcarles, que es una ventaja que tienen la mayoría de los activos chinos, y es que cotizan en la bolsa de Hong Kong, que por la diferencia horaria cotiza, digamos, varias horas antes que la bolsa nuestra de acá. Y como saben, nosotros el CDR de Alibaba se mueve a la par de la acción de Alibaba que cotiza en Estados Unidos. Así que si nosotros nos fijamos en la bolsa de Hong Kong y vemos que Alibaba, temprano obviamente, en el pre-market nuestro sería, y vemos que tiene un movimiento muy fuerte al alza o a la baja, nosotros, como en el horario invierno, Estados Unidos abre un poco después que nosotros, podríamos nosotros tomar alguna decisión, ya sea de compra o de venta, en la primera media hora de rueda, por ejemplo, del CEDAR de Alibaba, si ya sabemos de antemano que probablemente cuál va a ser el movimiento que va a copiar la acción de Estados Unidos, porque si Alibaba en Hong Kong baja, en Estados Unidos va a bajar, quizás no en exactamente la misma proporción, pero lo sigue bastante fielmente, digamos. Uno si lo ve a grandes rasgos, la forma que describe el precio es más o menos la misma, más allá de la diferencia cambiaria que hay en el medio que distorsiona un poco el gráfico. La empresa Apple, que bueno, básicamente es la que tiene mayor capitalización bursátil del mundo, es una empresa que bueno, últimamente luego de haber encontrado sus máximos allá por el 1 de septiembre, finales de agosto, de casi $140, empezó una lateralización realizando este triángulo que tengo marcado acá y bueno, básicamente considero que es una zona bastante factible de arriesgar, comprar Apple más o menos en la base de dicho triángulo. En este caso los valores ideales serían más cerca de 112, $113, pero bueno, está en una zona en la que uno se puede permitir arriesgar con un stop loss corto a que este triángulo lo resuelva al alza. Creo yo que es el escenario más probable que lo termine resolviendo al alza. Obviamente va de la mano de que si Apple resuelve al alza es porque el Standard Poor's 500 va a resolver al alza. Bueno, el Standard Poor's, el Nasdaq, porque Apple mueve fuertemente todos los índices, porque pondera fuerte en los tres índices más importantes de Estados Unidos, Dow Jones, S&P 500 y el Nasdaq. Así que
Es una empresa obviamente con muchas proyecciones de largo plazo y hasta máximos históricos tiene más o menos un 20% de recorrido en dólares, lo cual es muy importante, y el CCL nos estaría ayudando para encontrar algún punto de compra ideal las próximas semanas. Yo creo que todavía le queda un poco más de vida dentro de este triángulo antes de intentar resolverlo. El indicador me muestra básicamente que está comenzando obviamente histogramas decrecientes, así que tal vez no veamos ya mañana o el lunes que salga de este triángulo. Yo creo que falta un poquito más todavía, pero me parece interesante posicionarse un poco en Apple, sabiendo que probablemente luego de, si esto lo resuelve al alza, probablemente sea el último movimiento de toda una tendencia alcista ya de más largo plazo, y que luego, bueno, hay que ver cómo se desempeña lo que sería la corrección, que puede ser muy fuerte, obviamente. En cambio, si lo resuelve a la baja, tenemos como fuerte soporte los $100 más o menos. Igual yo considero que para alguien que vaya a hacer una operación de corto plazo en Apple, ponga el stop loss debajo de la línea de tendencia de abajo de este triángulo simétrico. Básicamente para que lo tengan en cuenta. Yendo a las mineras, que si bien vienen corrigiendo fuerte, obviamente porque el oro viene corrigiendo fuerte, y de momento llegó a la EMA de 200 y por ahora logró hacer un poco de pie la cotización del oro, así que en ese sentido, si el oro acá se estanca un poquito y sale y tiene al menos un rebote alcista, vamos a ver algún rebote alcista en todas las mineras porque se mueven bastante similar con el oro. Lo podemos ver en Barrick Gold, como llegó a una zona acá en la que se paró en seco, que básicamente va más o menos de la mano con el movimiento que hizo el oro, y está en una zona interesante para especular una compra, obviamente especulando con un rebote a la EMA de 50, o sea, básicamente estaríamos hablando de una potencial suba quizás de 3-4 dólares, lo cual nos quiere decir que el stop loss debería ser relativamente corto. Yo creo que como un activo de cobertura ante un posible movimiento cambiario para el próximo mes más o menos podría darse la posibilidad, digamos, de que uno podría aumentar posiciones en estos valores de Barrick. Obviamente si nosotros vamos a Yamana, está en escenario similar, perdió la EMA de 200 recientemente, viene un poco mejor me parece a mí que Barrick, debido a que, como vemos, tiene acá una zona un poquito más fuerte como para intentar rebotar ya desde estos valores. Y si vamos a Harmony Gold, está en una zona intermedia, digamos, no está tan mal como Barrick, pero está un poquito peor que Yamana, luego de haber perdido esta EMA de 200 y estar perdiendo este 0.618 de Fibonacci que tenía marcado. Está medio pendiente de un hilo, todavía el oscilador me marca que tiene fuerza la tendencia bajista, así que de momento puede ser un poco arriesgado entrarle a las minas ya, pero me parece que es interesante hacerle seguimiento para posicionarse, al menos por un plazo corto de un mes, dos, tal vez. Yo creo que tienen buenas perspectivas para un horizonte temporal, digamos, como para intentar pasar el verano, digamos, y obviamente tener una posición relativamente chica de la cartera. No especularía con tener más de un 10, un 15% como mucho de la cartera en empresas mineras de oro. Obviamente Barrick Gold da mucha más estabilidad y se puede uno permitir tener un poco más porque no tiene tanta volatilidad como Yamana y Harmony. Obviamente los rendimientos suelen ser menores, pero más allá de eso, las tres replican bastante parecido lo que hace la cotización del oro. Yendo al plano local, una que me parece muy interesante es Transener, que habría que vigilar, me parece. Como vemos, luego de la caída de las PASO el año pasado, se cayó hasta los 34 pesos y nunca más los volvió a tocar. Intentó testear la zona de los 31 pesos ya varias veces y no la logró superar. Y de momento lo interesante es que logró posicionarse por arriba de la EMA de 200 y está ahora en torno a los 27 pesos, peleando ahí con la EMA de 50 un poquito arriba. Así que podría ser interesante un trade de corto plazo, especular con una compra entre los 26 y 27 pesos y tratar de buscar al menos esos 30 y casi 31 pesos, que sería un trade más o menos interesante que podría darse. Obviamente hay que tener un stop loss corto. Obviamente si uno ve el ADX, lo que nos marca es que los valores han mermado bastante, lo que nos indica esta lateralización, que obviamente es una pérdida de la tendencia. Básicamente la tendencia es relativamente plana, por eso vemos todas las medias móviles planchadas, lo cual no nos dan una señal clara ni de compra ni de venta, pero considero que para corto plazo es una posibilidad, al menos a monitorear. No necesariamente hay que salir como loco a comprar, pero me parece que hay que hacerle seguimiento porque si empieza a aumentar el volumen, puede ser que
si logra comenzar una tendencia alcista a partir de acá y ir a los 31 pesos, quizás los pueda romper. Hay que hacerle seguimiento y esto no dudo que se pueda dar esto los próximos días, pero tal vez de acá a un par de semanas pueda ir a testear estos 31 pesos. Así que es un trade interesante a tener en cuenta. Otro que me parece interesante es Transportadora Gas del Norte, porque logró romper al alza. Hay que ver si se logra mantener por afuera de este triángulo que tenía marcado, por arriba de todas las medias móviles, así que es muy interesante. Yo esperaría un retesteo a la línea de tendencia superior de este triángulo y que la logre reconocer como nuevo soporte. Eso quiere decir que podría plantearse un objetivo de entrada en Transportadora Gas del Norte en torno a los 44 pesos más o menos. Habría que afinar más o menos, ver qué es lo que hace ahora el precio, pero es sumamente interesante. Fue una ruptura con un incremento de volumen, así que eso tiene un buen pronóstico. Hay que ver qué hace los próximos días para saber si fue una falsa ruptura o no, pero siendo que viene una lateralización y que estaba bastante tranquila las medias móviles y que no están estiradas respecto al precio, le da cierta factibilidad que pueda salir al alza. Y otra muy interesante es Aluar, que está vinculada a todo lo que es la exportación de todo lo que es aluminio y esas cosas, obviamente. Está muy emparentada con Ternium, y si bien rompió ahora ayer esta línea de tendencia bajista que yo tenía marcada, sigue dentro de lo que sería como tendencia, digamos, una lateralización entre los 52 pesos y los 45, 46, así que tampoco no hay que salir a lo loco a Aluar, porque todavía sigue con una tendencia bastante lateral. Si bien es bueno que haya roto esta mini línea de tendencia bajista que se había configurado, y hay que ver qué es lo que termina haciendo, pero tiene buenas perspectivas. Y de cara a los próximos 2-3 meses, si el CCL aumenta, normalmente Aluar y Texar lo siguen más o menos a la par, así que como cobertura de tipo de cambio es bastante efectiva. Obviamente no es 1 a 1 con el CCL, pero lo sigue bastante, así que en ese sentido es una empresa interesante a tener en cuenta, más que viene después de toda esta lateralización, pueda llegar a ser algún rally alcista, obviamente. Y por último quería mostrarle básicamente uno de los dos perfiles de volumen que yo utilizo. Obviamente, como no tengo la versión paga de TradingView, es un poco molesto porque tengo uno que es este que utilizo, que este se ajusta automáticamente al rango de valores, y el otro lo tengo que ajustar yo, pero bueno, tiene la ventaja de que tiene un poco mejor de precisión, aunque bueno, es un poco más molesto. Vamos a mostrarlo a modo de ejemplo con este. ¿Qué es lo que vemos en Alibaba? Vemos los niveles básicamente importantes de resistencia, donde más interacción de compra y venta tiene la acción, que está en torno acá, tiene un nivel fuerte en los $290, que es la zona en la que especulo que puede llegar a subir como mucho, antes de volver a terminar de caer. Tenemos esta en la que ahora está interaccionando ahora el precio, que está en torno a los $278, y bueno, la que actuó como soporte en torno a los $255. Próximamente seguramente haga un video explicando un poco este indicador y cómo leerlo, pero bueno, básicamente quería mostrarlo como para que lo vieran. Si vamos en Apple, por ejemplo, tarda un poco en cargarse, desde luego. Bueno, vamos a recargarlo. Lo que podemos ver, por ejemplo, acá en Apple, es que están justo en lo que sería la zona del POC de volumen, o la zona de mayor interacción, mayor cantidad de operaciones. Vemos que si Apple logra superar esta zona, prácticamente no tiene mucha resistencia a que la acción siga subiendo para arriba, porque no tiene mayormente una zona de volumen importante a superar, lo que sería, o lo que nosotros reconoceríamos como una resistencia fuerte por arriba. Y por debajo, obviamente, es lo que más o menos ya dijimos: si pierde esta zona de los $110 más o menos, ya hasta los $100 más o menos no tiene prácticamente mayor resistencia al precio a que caiga. Sería el camino de menor resistencia, y eso es lo que, bueno, usualmente termina ocurriendo. Bueno, y antes de que me olvide, obviamente, como esta zona de volumen es bastante importante, es lógico que realice una lateralización importante antes de lograr romperla, ya sea al alza o a la baja. Yendo por ejemplo a Parricol, lo que vemos es que cuando un activo ya está en tendencia bajista, normalmente la zona de mayor interacción de volumen te queda por arriba del precio, y por eso es que básicamente le resulta a la acción mucho más fácil bajar que subir, y bueno, en algún momento va a tener un rebote alcista y probablemente choque con la base de esta zona, o al menos es lo que yo especulo, de gran volumen, y bueno, de ahí probablemente, o lo más probable, es que rebote a la baja, y si no, bueno, la otra posibilidad es que quede acá lateralizando. Normalmente una vez que caen
de esta manera debajo de una zona de volumen tan importante. Al volver a la misma, normalmente si la quieren volver a superar, lo lógico es que antes haga una lateralización previa. Bueno, si vamos a Yaman, está un poquito mejor, pero está en una situación similar. Y bueno, Harmony está también parecido. No, las tres como se mueven parecido, lo que sería el perfil de volumen vertical es bastante similar en ese sentido. Yendo a, por ejemplo, Transener, vemos algo parecido a lo que vimos en Apple, que bueno, básicamente está peleando con la zona de mayor interacción del precio. Y por ejemplo, si nosotros nos vamos a Transportadora de Gas del Norte, vemos que la zona importante de volumen nos quedó por debajo del precio, así que en ese sentido es positivo porque nos augura que posiblemente, si se logra mantener un poco acá arriba de los 45-44 pesos, logre salir al alza. Yendo, por ejemplo, al lugar, vemos que está justo en la zona de mayor volumen ahora, que la está apenas intentando superar, y lo que vemos es que básicamente es lo que le pone techo a estos 52, al techo de esta lateralización en los 52 pesos. Vemos que tiene bastante digamos, lo que sería una resistencia bastante dura por superar, pero lo de Aluar es importante que siga de a poquito intentando salir de esta zona de descongestionar y que vaya a poquito subiendo. Sería interesante, veremos si lo logra hacer, pero bueno, básicamente es un análisis que es siempre importante utilizar el perfil de volumen para convalidar las resistencias que son importantes y otras que no tanto. Así que bueno, eso básicamente por hoy. Espero que les haya servido el vídeo y bueno, tendré que hacer un vídeo próximamente de esto como para que se entienda un poco mejor quizás. Así que bueno, sin más, muchísimas gracias por todo el apoyo.